IAKS Latinoamérica y el Caribe les da la bienvenida al conversatorio virtual Impacto Social y Económico en las sedes de eventos deportivos internacionales, con nuestros panelistas invitados. De Chile, Claudia Silva Paredes, actual jefa de la División de Infraestructura del Instituto Nacional de Deportes de Chile. De Ecuador, Tomás Pelain, diseñador y comercializador de superficies para escenarios deportivos, consultor BID y Banco Mundial. Moderación a cargo de la arquitecto María de Lourdes Sandoval, actual vicepresidente de IAKS Latinoamérica y el Caribe. Este evento es patrocinado por En Industrias Meyer desarrollamos sistemas de iluminación deportiva sustentables de última generación, con soluciones integrales desde el diseño hasta la instalación y puesta en marcha. Más de 3 décadas haciendo brillar el deporte en Latinoamérica. Y ahora la luz, audio, deportistas y fanáticos fusionados en una vivencia extrema con nuestro sistema de control, Emotion X, iluminando emociones. Muy buenas tardes desde Ciudad de México a nuestros asistentes de América Latina y muy buenas noches a los asistentes de Europa. Soy Lourdes Sandoval, vicepresidente de IAKS Latinoamérica, y les doy la más cordial bienvenida a este interesante conversatorio acerca del impacto social y económico en las sedes de eventos deportivos internacionales, donde nuestros dos expertos invitados de Chile y Ecuador nos acercarán al tema en nuestra realidad latinoamericana. El fenómeno mundial de los megaeventos deportivos, enraizado en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, celebrados en honor a Zeus, y en su reaparición en el siglo XIX, a través de las corrientes higienistas bajo el lema Mente sana en cuerpo sano, ha dado pie a un sinnúmero de eventos magnos a los cuales acuden casi ritualmente deportistas de élite, desde Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales de Fútbol, Atletismo, Voleibol, Juegos Paralímpicos y un largo etcétera. Por ello, es muy interesante plantearse el legado que dejan a los lugares sede. La fiesta para el deportista y el espectador es innegable, y detrás de ello una intensa planificación y compromisos económicos que luego de los Juegos puede presentar un balance de distinto tenor, un legado urbanístico como en Barcelona 1992, un endeudamiento fuerte como en Atenas 2004, o planteamientos ambientales y sociales como en los casos de Londres 2012 y en el Mundial de Qatar 2022. Así, con este panorama, escuchemos lo que nuestros panelistas van a presentar y escribamos en el chat nuestras preguntas para que al final de cada presentación puedan ser contestadas. En primer lugar, tenemos a la arquitecta Claudia Silva Paredes, experta en arquitectura pública, Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y jefa de la red de estadios, donde Chile renovó gran parte de los estadios en sus capitales regionales. Jefa de la División de Infraestructura del Instituto Nacional de Deportes, donde estuvo a cargo de las obras para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, en donde se destaca el Parque Deportivo Estadio Nacional. Congratulados y le damos la palabra a la arquitecta Claudia. Adelante. Ahí sí, estoy en silencio, estaba en silencio para variar. Lourdes, gracias por la presentación. Nada, sin más, les voy a contar un poquito. Voy a partir por compartir pantalla, que es la primera labor que la inteligencia artificial todavía no me enseña, pero ahí estamos. Eh, Primero, cuando me hablan de este tremendo nombre que era el impacto y todo lo que está pasando en los juegos, dije social y económico, chuata, un poco difícil y largo el nombre, pero dije, bueno, vamos a ver cómo lo ordenamos y quería explicarle algunas cosas de las que estamos trabajando nosotros ahora. Ahí. Eh,
como primera noción, lo dijimos, bueno, ¿cuánto fue el impacto económico solo en materia de infraestructura? Que es un poco lo que nos tocó ver a nosotros desde nuestro ámbito. Y lo que se invirtió en todas las sedes que hizo Chile fueron 235 millones de dólares aproximadamente. Todos ustedes saben, en Latinoamérica el dólar es un poco fluctuante, pero hoy día, al día de hoy, el corte es los 235 millones de dólares que se hizo en ese tiempo. Situación que para Chile le vino bien, no es que hayamos subido mucho el Producto Interno Bruto, pero sí reactivó de alguna manera la economía que venía, como en todo el mundo, bastante bajo con respecto después de salir de la pandemia. Después si vemos también los otros números, claro, nosotros también nos gusta compararnos un poco con los últimos Juegos Olímpicos que fue Lima y Toronto y todo lo que fue la organización de los Juegos Olímpicos en Chile, de los Juegos Panamericanos, perdón, y para Panamericanos. Estamos hablando de 619 millones de dólares, lo cual que incluye todo, ya ahí ya incluye todo el resto de lo que es la organización, incluye cómo funciona, incluye todo. ¿Me ven bien o ven estoy como con una... Todo bien, Claudia. Ya, perfecto, que tengo como otra cosita entre medio, entonces no sé si están viendo lo mismo que veo yo. Eh, entonces también nos llena de orgullo porque, claro, es cierto que los juegos cuestan una cierta cantidad de recursos, pero lo ideal es no dispararse y no volverse locos porque finalmente somos un país latinoamericano en vías de desarrollo, entonces lograr mejorar un poquito todo lo que había sido Toronto y lo que había sido Lima nos ayudó. Podemos empezar a comparar y esas comparaciones típicas odiosas de esto fue mejor, más grande, con más plata, menos plata, o el edificio quedó más grande, pero los juegos se hicieron y ese fue como el resultado en términos de vista económico. Aquí solo, que después la podemos dejar compartida a Lourdes si a alguien le interesa, es lo que más o menos nos costó. Nosotros trabajamos en 21 sedes a lo largo de Santiago, básicamente, que es lo que tomamos nosotros en este minuto. El resto fueron mejoras más sencillas. No me voy a detener acá porque no vale la pena, pero tuvimos diferentes precios y diferentes costos de acuerdo a la complejidad que tenía cada recinto. Esto ya me empieza como a parecer más interesante, como entrar un poquito más al detalle, que fue, y lo trabajamos bastante con el equipo, por ahí veo algunos de mis colegas que me están haciendo barra, Alfredo, Mario, Lalía, veo un Rodrigo por ahí dando vuelta. Llegamos a tener un promedio de trabajadores en el Estadio Nacional, que es como nuestro clúster más importante, 3.000 trabajadores al mismo tiempo. Y uno diría, bueno, 3.000 es una cifra normal, pero 3.000 con 21 obras circulando alrededor, con todo lo que ustedes se imaginan, significó un trabajo no menor, que un poquito más adelante se los voy a explicar. Para Chile, mover 3.000 trabajadores es bastante, y creo que eso también es muy, muy importante. Y luego yo diría que lo que más me entusiasmó de la presentación, porque el económico después se lo vamos a dejar a nuestros amigos economistas, ¿no? Pero lo que me importa es como el social. ¿Cómo hacemos en Chile después de dejar este impacto? ¿Y por qué cuando Lourdes me pregunta cuál es mi currículum? Yo le digo una de las cosas importantes para mí fue haber dejado la red de estadios. Chile tenía estadios de fútbol, antiguos como siempre, y el impacto que generó esa red de estadios a lo largo de Chile hizo un cambio notable. Chile pudo empezar a participar y ser como anfitrión de Copas América y otras cosas que antes no estaban pasando o pasaba hace mucho tiempo que no pasaba. Y yo creo que en este caso también. Entonces, ¿dónde nosotros hacemos el cambio y cómo impactamos? Es cuando logras hacer un cambio en la sociedad que le puede significar algo útil y en este caso cuando es deporte, normalmente son buenas noticias, po. O sea, que bueno, estamos haciendo deporte y le estamos entregando recintos deportivos a la sociedad. Bueno, obviamente que nosotros aquí, una de las cosas que más les interesa a ustedes es saber cómo enfrentamos los Juegos Santiago 2023, Panamericano y Panamericano. Esta foto es de los Juegos, es del centro acuático. Y aquí empezamos a entrar un poquito más en materia de cómo nos costó llegar a esta hermosa foto, porque la verdad es que fue todo un tinglado. Yo estoy acá en la parte de infra, pero hubo un tinglado por todos lados. Y finalmente, y una de las cosas con las que me interesa partir, y también ayer algo comentamos, porque hicimos un ensayo general con el equipo que estamos acá, no crean que nos tiramos así tan fácil a la piscina, pero eh, esta foto que ustedes ven acá es del Estadio Nacional. El Estadio Nacional desde el 2010
tiene un aforo de espectadores de alrededor de 47.000 espectadores. Las únicas veces que el Estadio Nacional se llena de esta manera es para el fútbol. Y ahora, entonces, que Chile haya logrado llenar el Estadio Nacional para atletismo, de verdad que para nosotros fue una tremenda hazaña. Por eso quise partir con esta foto, porque esta foto es como, sí, pues podemos, no solo de fútbol vi el hombre, y esta foto del atletismo, el estadio lleno y lloviendo a cántaro. Entonces, creo que la organización y nosotros como parte del equipo de infraestructura dimos este soporte, pero la organización se sacó el sombrero. Si vamos al clúster del Estadio Nacional, que es donde más nos figuran obras, ustedes pueden ver que aquí tuvimos 11 obras grandes, más el Few Fest, que es el lugar que ustedes si pueden ver acá abajo, es como una especie como de trapecio, donde se produjo aquí todas las actividades de comida y de entretención de todos los espectadores, ¿ya? Eh, no, no quiero decir algo que después me lo cobren y parezca una mentira, pero yo diría, aquí veo a Eduardo Castro que me mira con cara de asentamiento, a ver si esta es verdad, Eduardo, ayúdame un poquito. Yo diría que esta es una de las sedes deportivas en que agrupa mayores recintos deportivos en Latinoamérica. No me quiero tirar porque tenemos Londres 2012, pero yo diría, busqué bastante y diría que es uno de los lugares, son 63 hectáreas. Entonces creo que el impacto, por ahí en algún minuto, Tomás me dijo, este es como el Disneyland del deporte. Exacto, me encantó tu frase, Tomás, ayer, así que me la robé. Yo te diría que este es como el Disneylandia del deporte. La gente entraba al recinto, recorría, pasaba la tarde entera, el día entero, porque pasaba de un deporte a otro, miraba de un lugar a otro, y si tenía hambre comía, si tenía sed tomaba agua, una bebía, iba al baño, caminaba, recorría, miraba, y había todos los deportes que uno se le puedan imaginar estaban acá. Entonces, de verdad, eso fue como una fiesta. Disney, como dijo Tomás. Uy, me adelanté. Viendo otros aspectos, el impacto urbano lo voy a tocar muy por encimita, pero como ustedes, bueno, el metro de Santiago de Chile empezó la inauguración fue en el año 75 y se armó la línea uno que eran como 10 estaciones. Hoy día es el mapa como ustedes lo ven ahora, y en este círculo que está acá es donde se ubica el Estadio Nacional, en el cual llega una estación de metro. Y solo como ejemplo, porque podríamos estar toda la tarde hablando del impacto urbano que significa tener un clúster deportivo de este tamaño en el centro de Santiago, no es en el centro de la Plaza de Armas, pero es muy céntrico. Eh, Solo modo de ejemplo, una de las cosas que hizo la organización de los Juegos Panamericanos y Panamericanos para la inauguración fue trasladar a todos los atletas desde Cerrillos, la estación Cerrillos, donde estaba la Villa Panamericana, a el Estadio Nacional. Fue una idea que se le ocurrió a alguien de la organización y generó un impacto increíble. Los atletas ya se veían en la fiesta porque estaban todos llenos en el metro se dejó libre para ellos. Pero ¿qué pongo como ejemplo? En cualquier otra actividad deportiva importante para el país también se puede ocupar. O sea, esto de tener esto en el centro de la ciudad con llegada y viendo a los deportistas llegando, ahí empezó la fiesta. Incluso antes de la inauguración, ahí empezó la fiesta. En esa oportunidad llegaron 3.800 deportistas. Ustedes saben que para la inauguración no están todos los deportistas siempre, pero finalmente figura. Y circularon 9.000 deportistas en toda esta fiesta panamericana, en la cual estuvo 41 países. Entonces, desde el punto de vista urbano, logramos unir la Villa Panamericana, logramos estar en el centro de la ciudad y logramos atraer a toda la gente. La gran mayoría de la gente funcionaba a través del metro o el transporte público. El estadio en sí no tenía pero tenía una capacidad muy pequeña de estacionamiento. El tema funcionaba de una manera un poquito más eficiente desde el punto de vista ecológico y poder centrarnos en la actividad más que en el flujo de vehículos que circulaban. Ahora, ¿cómo hicimos para llegar a esta maravilla y esta foto que ustedes ven? Porque en realidad nos tocó pandemia de por medio, como le tocó a todo el mundo, y con esa pandemia sufrimos un atraso no menor. Podemos buscar otras razones del atraso que en este caso no viene al caso, pero el gran punto fue la pandemia nos retrasó, hubo un tiempo en que las únicas empresas que podían construir
eran empresas que estaban viendo el área de salud. El resto tenían que estar confinados. Entonces, deporte era como deporte, o sea, no es salud. Entonces, nosotros llegamos el 2022, en marzo del 2022, a asumir un compromiso en el cual, esto como que uno no lo debe decir muy públicamente, pero igual salió en la prensa, así que da lo mismo. Pero hay un 25% de las obras que estaban iniciadas y todo el resto lo estábamos trabajando en diseño, pero no lo habíamos iniciado. Y faltaba un año y medio. Y la corporación, que es la que estaba organizando el evento, me decía, ya, pues ¿cuánto tienen las obras? Bueno, y ahí empezamos a trabajar. ¿Qué hicimos primero? Organizamos, además de lo que estamos, esto es una cosa muy, muy sintética de lo que pasa, pero armamos un grupo de tareas que tenía a cargo un apoyo de coordinación, todo el área de prevención de riesgo, que a veces la miramos muy en menos, pero en este tipo de actividades lograr que no haya ningún accidente fatal con esa cantidad, porque además yo cuando les hablé de 3.000 personas trabajando, son solo los trabajadores de las obras, no les he hablado de toda la gente que puso la corporación para poder instalar estos juegos. Por lo tanto, en algún minuto probablemente llegamos a los 10.000 circulando por el Estadio Nacional y que a alguien le podía pasar algo. Eso fue la tema. Tuvimos un apoyo en esta coordinación, un apoyo administrativo y ojalá hubiéramos tenido una chorrera de inspectores fiscales, pero teníamos unos pocos. Y con eso teníamos que lograr armar que yo puse lo que era la corporación, las constructoras y el Estado. Todo este link de gente tenía que lograr circular dentro del estadio y estábamos hablando casi, yo les diría que, corrígeme, no sé si todavía sigue Alfredo o Mario por ahí, que fueron los que sufrieron, y me corrigen y levantan la mano si dicen que no, pero fue casi una ingeniería de transporte. Porque de hecho armamos un puerto seco. Yo les cuento como anécdotas generales, pero armamos un puerto seco donde llegaba todo el material para repartirlo después a las empresas, donde llegaba el material de la inauguración, donde llegaba el material de, qué sé yo, del brandeo. O sea, todo esto se armó como donde circulaban, por donde circulaban camiones, por donde circulaban autos, por donde circulaban bicicletas, por donde circulaban, hay unos carritos de golf, bueno, en fin. Podría estar toda la tarde en eso, que en realidad no es lo que viene al caso, pero fue un trabajo complicado para poder llegar a esto. El equipo que quería los que armaban, como quien dice, no digo la parafernalia, pero los que armaban el show era como, no, no importa, sigamos rápido, si en total no controlamos nada. Y por eso puse énfasis en el prevencionista de riesgo. Gente que trabaja mucho más rápido. La gente de las obras no quería dejarlo entrar si no tenían toda la prevención de riesgo. Bueno, anécdotas que tenemos por miles, pero logramos de alguna manera zafar porque ustedes lo vieron. Y aquí, si me preguntan a mí cómo lo traté de organizar, no solo yo, estoy hablando con todo el equipo, por eso nombré a algunos que estaban ahí escuchándome, haciéndome barra, pero primero busqué profesionales con diferentes experiencias, ¿ya? Y busqué profesionales, buscamos en realidad, fue un trabajo en conjunto, buscamos profesionales que tuvieran experiencia en el ámbito público, o sea, antiguos que estuvieran trabajando en el instituto y que conocieran toda la logística y toda la burocracia, como decimos a veces en Chile cuando nos empezamos a atorar. Creo que Agustín me va a seguir, en Argentina debe pasar más o menos lo mismo. Después profesionales con experiencia externa, o sea, de hecho, trajimos un grupo de profesionales que habían trabajado en empresas constructoras, por lo tanto, conocían los tips, las mañas, las dudas y todo lo que estaba pasando dentro del otro lado. Y profesionales con administración privada, profesionales con dedicación, básicamente un equipo que tuviera ganas de hacer la pega, pero hicimos este mix. Y también con diferentes edades. Yo ahí soy, a lo mejor será porque estoy más vieja, pero yo soy muy hincha de la experiencia de los jóvenes y la experiencia de los adultos, el ímpetu de los jóvenes y las grandes ideas que a veces pueden ser locas, con la experiencia de los adultos, creo que eso a mí me parece que funcionó y funcionó bien. No digo que no peleamos, nada, esto fue miel sobre hojuelas, se los digo al tiro, pero fue interesante. No, no los voy a latear con todos los recintos, pero sí les quiero mostrar algunas cosas. El acuático, que fue uno de los difíciles de construir, porque la verdad es que nuestros colegas en el área de la construcción y nuestros colegas, yo te digo, hasta en mi casa, en el área de arquitectura o qué sé yo, decían, ¿cómo van a construir una piscina techada, con clima, con todo lo que incluye una piscina en 10 meses? Bueno, lo hicimos. Solo les voy a mostrar una pequeña historial de cómo lo trabaja, o sea, cómo fue la historia de la locura nomás en realidad. Así estábamos en marzo. Y cuando pusimos la primera viga fue como, ¡hey, está la primera viga! Mandábamos fotos.
No sé si está Rodrigo del Río ahí, el inspector fiscal. Jefa, me mandaba una foto. Yo le mandaba la misma foto al ministro, la primera amiga. El ministro es deportista. Me dice, ¿y una primera amiga qué es? No, pues jefe, si es que estamos lográndolo. Fue interesante. Bueno, y así fuimos avanzando mes a mes y básicamente también, a más de la pega, nos fuimos dando ánimo entre nosotros, no, si vamos a llegar, no, si vamos a llegar. Y no, fuimos revisando todos los problemas, todas las situaciones, conversaciones diarias, reuniones muchas, alternativas de mejorar un poco la eficiencia. Oiga, si cambio este material, cada cambiada de material en la administración pública o cada modificación en un contrato es un lío gigante. Sí, creo que vi por ahí Isidora debe saber, cada vez que le decíamos, Isidora, hay que cambiar un contrato, o sea, nos quería matar. Pero había que hacerlo, cosa de hacer más eficiente el tema. Y así seguimos. En este caso era la reparación o la casi rehacer una de las piscinas y rehacer dos de las piscinas y cubrir otra piscina. Básicamente era una piscina y media entera de nuevo. Estábamos en julio, no faltaba nada. Las obras eran en agosto. Llenamos la piscina vieja. Digo la piscina vieja, pero estamos cerrando la piscina nueva. Llegamos a septiembre con la lengua afuera. O sea, si ustedes ven, y todo lo que ustedes ven en naranjo son cosas de la constructora, y entre medio se estaba metiendo la corporación con todo su rigging, con todos sus materiales, y casi a combo. En una incluso tuvimos una pelea que hubo que separar a dos personas. Pero parte del anecdotario, Lourdes, no me mires con los ojos, porque es verdad, pero lo logramos. Y bueno, ahí ya está vistiéndose los juegos, ya está la corporación metida con todos sus temas. Ahí ya estamos como listos para, así como la última foto antes de que entraran los deportistas, la gran inauguración que la verdad es que nos dejó a todos absolutamente contentos. Y ya jugando, o sea, ya nadando, ya compitiendo, ya saltando, fue como increíble. Y como ven ahí, claro, se consiguieron 12 récords panamericanos, no, fue de verdad, cuando en algún minuto nos sentamos con el equipo, cuando pudimos, porque además estuvimos trabajando también durante los juegos, pero cuando nos sentamos en el equipo y alguien se saca el casco, era como para llorar. Esa es la verdad. O sea, yo le saqué el sombrero a todos los chiquillos porque era sábados, domingos, 15 horas diarias, o sea, fue súper increíble. El Seco también se los voy a mostrar rapidito porque este era un edificio grandísimo. Este edificio tiene, me voy a apurar un poco más, tiene 3 bloques y ellos ahí trabajamos en un sistema constructivo y dijimos, bueno, en el bloque del medio, pucha, tanto me dan ganas incluso darle la palabra a alguno de mi equipo porque ellos conocen incluso más cómo lo hicimos, pero en el bloque del medio se dejó para circular. Entonces se trabajó a los dos lados en los otros dos volúmenes, que eran los más importantes, y en el del medio, que era el conector, fue el último que se cerró, pues cosa de poder construir. La secuencia constructiva que ellos habían planteado inicialmente, por supuesto, no era esa, pero una vez que estaban adentro empezaron a darse cuenta que era la mejor manera de hacer funcionar todo este tema. Nos propusieron miles de cambios, si cambio esta ventana por esta otra, que no están llegando. Aquí se hizo la gimnasia artística, y se jugó varias cosas de rugby. Bueno, también esto tenía el skatepark que estaba afuera, que no era menor. Ahí ya se empezó a vestir el tema cuando vienen los juegos, vino la inauguración. ¿Por qué lo muestro? Porque este también fue uno de los que se hizo absolutamente rápido. En 10 meses ya lo teníamos levantado. Entonces también hicimos toda nuestra fiesta de las vigas y todo. Tenis fue otro dolor de cabeza, pero lo logramos. Atletismo fue uno de los últimos que está saliendo. En el atletismo acá se entrenó para los Juegos Panamericanos y se practicó y se jugó en los Juegos para Panamericanos. Eh, no les quiero, al final les voy a explicar como el legado de todo lo que son los deportes, no me voy a detener en eso porque le tengo que dar un espacio a Tomás, si no me va a retar. Eh, pero aquí me voy a tener un pelito porque el Dale, Centro de Entrenamiento Paralímpico dale, está muy interesante. El Centro de Entrenamiento Paralímpico, de nuevo me voy a barciar con Chile, pero yo te diría que es de los pocos y uno de los más grandes que hay en Latinoamérica. Y este se trabajó con tiempo, se trabajó con dedicación y hubo un trabajo muy grande. Creo que no hay ninguno de los chicos de diseño del equipo, pero se hizo un trabajo con el Comité Paralímpico de Chile, se preguntó cómo querían que fuera, cuáles eran sus necesidades, se hizo un trabajo bien colaborativo. Y la verdad es que la gente del Comité Paralímpico quedaron muy felices. Y esta historia yo la vengo escuchando más o menos del 2010.
O sea, llevamos casi 15 años soñando con tener un centro paralímpico para Chile. Y ahí yo les quiero decir que nunca hay que claudicar con los sueños, porque yo vengo escuchando esta historia desde hace mucho rato hay otras historias, por uno siempre hace más, el deporte uno siempre lo acompaña. Y finalmente lo logramos. Y cuando vi gente que lo estaba soñando desde esa época en la inauguración, yo dije, estamos, lo logramos. Es un recinto increíble, tiene para varios deportes que ellos mismos nos pidieron en esa oportunidad, tiene por supuesto toda la accesibilidad que se requiere, y aquí se hizo la esgrima y se hizo después, bueno, todo lo que era el deporte paralímpico. Pucha, aquí los chicos no está el caballero, pero hay un caballero que llevó la llama olímpica en uno de los trayectos que falleció hace poquito y alcanzó a llevarla, eso fue súper bonito. Aquí están viendo cómo van en el Paralímpico, cómo se jugó la esgrima. Y bueno, lo otro que armó esta fiesta que me dijo Tomás, si te robé la idea, el Disney del deporte, me encantó. No, pero otro lo que armó la idea es que como esto iba a ser un deporte, como esto iba a ser el centro de todos los deportes que se iban a trabajar, lo que hizo la organización de los Juegos, dijo, bueno, hagamos un festival del deporte. Y aquí hubo un escenario, había música, pero también había toda una serie de comidas, alimentación, había una gran explanada de pasto y como pueden ver ahí, la gente se instalaba con cojines, con mantas, con chales, a comer, a tomar bebida, a divertirse, a descansar, a lo que fuera. Y fue una excelente idea porque logró como generar esta pausa en el deporte. Y claro, uno a veces termina de ver un partido, quiere ver otro y no tiene más tiempo, se detenía ahí, tenía esta pausa, tenía algunos lugares con sombra. Fue excelente y el espacio era gigante, entonces había para nadie se topó con nadie, de hecho, estaba muy, muy bonito. Aquí vienen unas cosas que a nosotros nos llamaron la atención y nos gustaron mucho. Bueno, primero, tampoco quiero sacar pica porque ojalá sacar pica acá en Chile se refiere a burlar, no es burlarse, es como eh, lero lero, nosotros fuimos mejores. No sé cómo es la palabra, me estoy tratando estoy muy chilenizada, pero eh, nosotros tuvimos 3 veces más de lo que hubo en Lima, y yo no creo que es porque Lima sea mejor o peor, creo porque la organización ha logrado, Panamericana, ha logrado ir introduciendo el deporte en el mundo. Algo habrá aportado Chile con la experiencia y todo, pero logramos llevar 1,5 millones de espectadores a el evento, y eso representa un 7% de la población, lo cual es muchísimo. Santiago tiene 7 millones de habitantes, entonces calculemos, porque la gran mayoría vino de Santiago, pocos vinieron, pero fue muy, muy importante. Y eso son lo que se considera los tickets cortados, ni siquiera los tickets vendidos. Habían todos los adultos mayores, Jorge se acordará, y ayer a Jorge Heller se acordará, ayer hizo una broma con eso, no pagaban, y todos los menores de 10 si no me equivoco, tampoco pagaban, y hubo también algunos beneficios para los escolares. Por lo tanto, estos 1,5 millones de espectadores son los tickets cobrados y cortados. Ay, esta no es la última, espérenme, me quedé pegada. Claro, aquí también les cuento, hay 44.500, 45.000 escolares fueron gratis. Se hizo un trabajo con el Ministerio de Educación y se trajeron niños y alumnos, bueno, alumnos a lo largo de todo Chile, de Arica a Magallanes, y 4.500 de ellos eran de escuelas rurales. Por lo tanto, ahí se trabajó mucho con el Ministerio de Educación para poder traerlos a todos. Esa fue otra ingeniería de transporte, pero lo logramos, lo trajimos. Habían chicos que nunca habían volado en avión y habían chicos que nunca habían estado en Santiago. Por supuesto, muchos nunca habían visto un deporte de esta magnitud. Entonces creo que ahí fue un acierto de la organización con el Ministerio de Educación de tratar de llegar a todas partes. Otra de las cosas muy interesantes que tuvo mucho, mucho éxito fue la cantidad de voluntarios. Sin los voluntarios, nosotros no habríamos podido realizar los juegos de la manera adecuada como se necesita, porque los voluntarios son como los que te orientan. Bueno, todos ustedes saben lo que significan los voluntarios, pero fue un trabajo increíble y los chiquillos, bueno, de todas las edades en realidad también había. Gente que, no, yo quiero ser voluntario porque quiero representar a mi país, no, yo quiero ser voluntario porque lo encuentro interesante.
y eso ayudó muchísimo. Se inscribieron 33.000 y al final, bueno, hay un pequeño, no pequeño, hay filtros de diferentes cosas, pero al final tuvimos 12.000 voluntarios. La foto de los voluntarios debería estar más después, porque en realidad yo seguía hablando de los números de la gente, pero igual. Tenemos, bueno, lo otro interesante fue el atletismo, que trajo casi 300.000 espectadores, el fútbol 250.000, el voleibol piso 206.000. Acá en Chile el voleibol playa también prendió mucho porque hay un par de deportistas de nosotros de voleibol playa que tienen un buen ranking y los chilenos nos gustó mucho y los fuimos a ver y todo, pero los números más duros fue en esto, fue donde más interesante o más gente hubo. También hay un tema que nos llamó también la atención. La televisión chilena en general tuvo 10 horas de televisión diarias todos los días, lo cual es muchísimo. O sea, si el día tiene 24 horas, 10 horas de transmisión es cualquier cantidad. Y el 73% de la población declaró haber visto los juegos en algún momento de su vida. Entonces, tres cuartos de Chile viendo deporte no es menor. Creo que fuimos capaces de comunicar y hacer entender a la comunidad la importancia que era eso. Y como comentábamos ayer con Jorge Ehlers, que Chile en ese minuto era uno solo y era como todo el espíritu deportivo concentrado ahí. Estuvimos 15 días, primero en los Panamericanos y después 15 más en los Para, todos unidos, todos contentos, todos buscando que al país estuviera mejor. Después, los cochinos números, como dice alguien, o los sucios números, claro, se recaudaron 16 millones de dólares, hubo bastantes ingresos, o sea, efectivamente en términos de recaudación también nos fue bastante bien. Después vienen después todos los análisis económicos que yo creo que todavía no hemos terminado de cerrar, de la hotelería, del transporte de aviones, de, qué sé yo, los lugares de comida, o sea, todo esto como que genera una economía más que se expande a otras cosas, ¿no? Pero por lo menos lo que fue los juegos fue eso. Tienes 3 minutos. Justo, esta es la última. Perfecto, perfecto. No, Que si lo sea tenía todo cuatro, que sea organizado. cuatro. No, no, no. No, mira, Lourdes, no se los voy a detallar, pero ustedes los pueden ver. Este es el legado, y seguramente se me quedó alguno en el tintero, y si algún deportista me está escuchando y se siente, ya sé que no está por ejemplo, el vóley playa, pero esto es el legado de lo que está pasando en el clúster del Estadio Nacional. Eh, Nosotros antiguamente en el Estadio Nacional lo único que teníamos era piscina, que era una sola, por lo tanto no se podían hacer competencias, siempre se necesita un entrenamiento. Teníamos un court de tenis y el Estadio Nacional. Entonces hoy día cambiamos a tener balonmano en silla de ruedas, básquetbol en silla de ruedas, golf, para powerlifting, bochas, tenis de mesa, fútbol, bueno, el fútbol ya estaba, karate, taekwondo, o sea, cambiamos la fisonomía del deporte en el Estadio Nacional de una manera que yo creo que ni nosotros nos imaginamos. Esto va a generar un impacto gigante en nosotros. Tanto es así que ya nos creemos grandes, pues ya estamos adultos según nosotros, y estamos postulando a juegos, hoy día estamos postulando a los juegos especiales, ya tenemos una cosa en ciclismo, tuvimos una competencia de natación ahora en el verano, tuvimos una cosa de rugby en el verano, entonces ha generado muchísimo cambio en todo este tema que está, que yo creo que nos va a ayudar, y nos va a ayudar muchísimo. Así que nada, creo que, si no me equivoco, Lourdes, esta es la última, claro, esta es la última, y nada, yo los invito a dos cosas. Una, a soñar que en equipo y con ganas, con sentido de trabajo y con convicción, las cosas se pueden lograr. Uno siempre quiere que se logren con menos sacrificio de muchos. Los invito a eso y los invito a creer que el deporte de verdad que nos puede unir. O sea, lo que vimos en la fiesta panamericana y parapanamericana fue increíble. Y por último, quiero agradecer a todo el equipo que trabajó con nosotros, que hay algunos ahí, no los voy a nombrar a todos porque seguro que se me va a quedar alguien, pero les quiero agradecer porque la verdad es que si no hubiera sido por ello, esto no habría llegado a buen término.
y no habríamos tenido esta maravillosa fiesta que fueron los Juegos Pana y Para. ¿Llegué a tiempo, Lourdes, o no? Sí, claro. Yo también enganchadísima con tu presentación y preciosa. Bueno, gracias al internet, toda Latinoamérica pudo ver estos juegos que no se transmitieron en México en TV abierta, pero sí fueron escenarios bellísimos. Pues muchas gracias, Claudia. Y bueno, de mi Algo parte, así. me llamó mucho la atención que en el plan maestro, el corazón del proyecto era ese espacio para la gente. Pues, cierto, los templos son para los deportistas, los escenarios, pero para la gente asistente era ese gran espacio en el mero corazón de todo el plan maestro. Y David Magos nos tiene una pregunta acerca de que estas edificaciones construidas, ¿qué sucedió después de los juegos y quién las administra hoy en día? Muy buena pregunta, David. A ver, después de los juegos tuvimos como que nos vino un poco el relajo, no lo puedo negar. Y tuvimos la salida de la corporación, que también le vino un poquito el relajo, porque estábamos muy demandados. Y ahora nos hemos estado organizando para terminar porque cuando entran los juegos, cuando entran las corporaciones de estos juegos, ellos instalan ciertas cosas que no es que rompan, pero hacen algunas cosas como clavan por aquí, clavan por allá, ponen un piso, no sé qué. Estamos terminando de reparar esas cositas y ya nos estamos preparando para entregar el estadio a la comunidad. Se está usando hoy día, se está usando para varias competencias, como les dije, hubo un sudamericano ahora en diciembre, hubo una competencia de natación ahora en el verano. Bueno, ya han empezado a haber partidos de fútbol, como siempre ha habido, han empezado a haber ya recitales, que es lo otro, eh, que siempre se ha ocupado en Chile, pero nada, nos estamos preparando para empezar a trabajar full con el recinto. Hay un equipo nuevo que se integró a la organización del estadio y estamos tomando cartas en el asunto, se están recibiendo a todas las federaciones de deportistas para organizarse y ver cómo lo van a enfrentar. No, no lo vamos a dejar votado, tranquilo, lo vamos a hacer. Muy bien. Y finalmente, bueno, estamos con estas preguntas. Al final también de Tomás habrá un pequeño redondeo con comentarios finales, pero en esta ocasión, particularmente con Claudia, Santiago Vargas te pregunta, ¿cuál crees que es el nuevo gran desafío para Chile en cuanto a deporte y administración pública de ahora en adelante? Bueno, mira, después de los juegos, nosotros andábamos muy eufóricos y nos parecía interesante incluso, lo voy a decir en público, pues salió en la prensa, postular en algún minuto a los Juegos Olímpicos de por ahí por el 2045, no sé, pero postular a los Juegos Olímpicos. Después como que bajamos un poco la euforia y sentimos que era un poco difícil, pero creo que hoy día nuestra misión es poder, porque estos juegos se centraron mucho en lo que era Santiago, ¿no? Bueno, era Santiago 2023, ¿no? Eh, pero creo que ahora tenemos que llegar a regiones. O sea, nuestra misión hoy día es poder hacer que todo esto permee y llegue a regiones y que cada región sea capaz de enfrentar y tener, no digo un clúster tan grande como este, pero sí poder tener otros deportes. O sea, por ejemplo, hay regiones en que hay deportes que no hay. O sea, no hay recinto para jugar balonmano, que hoy día está muy en boga. No hay recintos para... O sea, lo único que hay y uno puede hacer certeza es una cancha de fútbol. Todo el resto estamos muy al debe. Entonces ahí hay que hacer un barrido en Chile y llegar, cosa que algunos juegos se puedan realizar. Hay día hay juegos binacionales que hacemos con Argentina, pero corremos para poder llegar. Entonces creo que ese es el próximo desafío, lograr permear este gran impulso que tuvimos al resto de Chile. Lo pongo como ejemplo en lo último que digo, que estoy hablando muy largo, pero cuando hicimos los estadios para el Mundial Femenino, que fue el 2008, eran 4 estadios, fue tan fructífero y fue tan bienvenido por la comunidad que ahí se tomó la decisión de hacer un estadio en cada capital regional. Y hoy día te diría que prácticamente todas las capitales regionales de Chile tienen un estadio. Entonces hoy día nos toca
algún día tendremos una piscina, algún día tendremos tenis, algún día tendremos seguramente atletismo. Hay lugares en Chile en que no hay dos canchas de atletismo, por lo tanto no pueden competir, porque hay que tener una para entrenamiento y una para... Entonces yo diría que ese es como el desafío interno primero. Y volver a participar en algún otro juego, tenemos, no sé si vamos a ser como Lima-Chile, Chile-Lima, pero estar dispuestos a participar en algún otro evento internacional de gran envergadura, yo creo que somos capaces. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Redondeamos al final con esta cuestión presupuestal que tenemos dos preguntas más. Eh, Muchísimas gracias por mostrarnos tu súper interesante presentación y ahora damos la palabra a Tomás Pelen de Ecuador, ex deportista de alto rendimiento, empresario y consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo Mundial en el diseño, planificación de escenarios y superficies deportivas. Ha dirigido la construcción de múltiples obras de infraestructura deportiva en Ecuador y América del Sur que cuentan con estándares de calidad establecidos por la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA y la World Athletics. Así que, adelante, Tomás, yo te voy a pasar la presentación. Sí, gracias, María Lourdes. Buenas tardes con todos. Arrancamos con una presentación de no, no está en la pantalla. Un momentito. Sí, no la veo. No la registro. Ah, no, ese no es. Perdón. Estamos acá. Hicimos la Mm. prueba Y salió bien. y salió bien. Y ahora ya Así sucede. compartir pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Ya. Ok. Ujú. Vamos con la página 1. Ok. En esta temática que vamos a analizar en estos próximos 20, 30 minutos, voy a tratar de presentarles a ustedes una visión un poco diferente del éxito de los Panamericanos de Chile, que fueron realmente, lo que estoy viendo, un evento donde se invirtieron casi 600 millones de dólares, frente a un evento del ciclo olímpico que tiene un nivel, es digamos, el ciclo olímpico, el nivel más bajo, por decirlo de alguna manera, que son los Juegos Bolivarianos. Los Juegos Bolivarianos son unos juegos en los cuales básicamente se permite la participación de una serie de atletas que tampoco necesariamente tienen que cumplir marcas bases para poder clasificar. Y Guayaquil, en el año 2022, a través no del Comité Olímpico Ecuatoriano, como es la institución que debe de solicitar los juegos, sino lo hizo una federación deportiva provincial. Ahí comenzaron ya las primeras anomalías, digámoslo así. Solicitó estos Juegos Bolivarianos para Guayaquil 2025. Cuando se pidieron los juegos, la idea de lo que inicialmente se había establecido eran unos juegos que iban a costar 38 millones de dólares. 38 millones de dólares versus 600 millones de Chile. Hay una diferencia enorme. ¿Y por qué una diferencia tan grande? Porque en ese momento lo que se iba a hacer en Guayaquil no era dejar un legado. El legado que tú mencionabas, Claudia, para enfocarlo de una manera adecuada, en ese sentido es la cantidad de infraestructura deportiva realmente que queda a favor de los deportistas. ¿Y qué es lo que habían inicialmente establecido personas no relacionadas directamente con el Comité Olímpico Ecuatoriano? Era simplemente coger 9 millones de dólares y remodelar escenarios existentes y con eso, de alguna u otra manera, hacer los Juegos Bolivarianos. Sigamos con la próxima página.
Ahí está un poco el tema de la historia de los bolivarianos, año 38, Bogotá. eh, Se manejan a través de Pan Am Sports, que es también la filial del Comité Olímpico Internacional. Sigamos con la próxima hoja porque para hacerlo un poco más conciso era lo importante. Y ahí vamos un poco al tema del legado deportivo. La idea, en teoría, lo ideal, la clasificamos en ese momento en dos partes diferentes, la infraestructura urbana y la infraestructura deportiva. ¿Por qué? Porque en una ciudad como Guayaquil, donde hay partes donde la infraestructura urbana también está degradada, era una posibilidad de regeneración de zonas de influencia de los espacios deportivos y de zonas de circulación. Es decir, inyección de recursos al sector de la construcción que no necesariamente estaba vinculada al área deportiva. Ese era un factor importante con el cual nosotros contábamos con el aparente apoyo del municipio de Guayaquil y que aproximadamente estábamos hablando de inversión de 40 a 50 millones de dólares. Significaba que alrededor de los escenarios deportivos iba a haber una regeneración urbana de aproximadamente 3, 4 cuadras, es decir, en un momento determinado los visitantes del exterior que llegaban a los espacios deportivos iban a ver realmente áreas en todo el sentido de la palabra regeneradas. En el segundo punto hablábamos de la infraestructura deportiva y ahí la idea era básicamente, por un lado, remodelar, la otra en obras nuevas y en reequipamiento deportivo. En ese punto, el presupuesto inicial establecía solamente 9 millones de dólares. Hay que tener esa cifra en cuenta para entender después el nivel del problema que hubo. Gastar 9 millones de dólares para organizar unos Juegos Bolivarianos que obviamente no tienen el nivel de los sudamericanos y no tienen el nivel de los panamericanos, era un tema donde incluso había consideraciones reglamentarias y básicas de infraestructura deportiva que, analizando bien lo que se había planteado inicialmente, violaban una serie de normativas y se trataba de cumplir con ciertas cosas muy elementales y muy básicas. Es decir, ni por ejemplo una pista atlética no tenía que ser certificada. En otros casos, los espacios físicos tampoco tenían que cumplir con ciertas normativas porque había un presupuesto bajo. Y para organizar los Juegos Bolivarianos como tales, había aproximadamente 20 millones de dólares. Ustedes en Chile gastaron 229 millones de dólares, que vi la cifra, es decir, nosotros con el 10% de ese valor íbamos a organizar unos Juegos Bolivarianos con aproximadamente 3.500 deportistas. Hay que dimensionar un poco las cosas para darse cuenta que aquí algo no estaba funcionando bien. Aparte de ese tercer punto, de la infraestructura urbana, de la infraestructura deportiva, había un tercer tema que se había tomado en consideración y era el asunto del alojamiento. Y para poner las cosas en una diferenciación, en Chile yo vi que hicieron una serie de construcciones de interés social, una serie de edificios que en una infraestructura adicional de primer orden, estos juegos iban a realizarse tratando de copar la capacidad hotelera de la ciudad de Guayaquil, lo cual hasta cierto punto tampoco era tan viable porque faltaban aproximadamente 500 camas. No entiendo después cómo quisieron hacer eso, pero la idea era, no había un proyecto de construcción de viviendas de interés social, el alojamiento era 100% en la infraestructura hotelera de la ciudad. Entonces, si analizamos el primer impacto que iban a tener estos juegos que nunca se dieron en la ciudad de Guayaquil, que no se dieron, por las razones que ya mismo les voy a mencionar, el legado deportivo con el presupuesto que había iba a quedar resumido a remodelaciones, algún reequipamiento deportivo. En la parte de infraestructura urbana, que era muy necesaria la regeneración, no se iba a cumplir porque la situación económica del municipio hasta el día de hoy es relativamente precaria, con un presupuesto sumamente bajo. Y en el tercer lugar, el otro legado, que era viviendas de interés social, que en muchos juegos
de esa magnitud resultan una lógica natural hacerlos, tampoco iban a realizarse. Es decir, el sector de hotelero iba a tener aproximadamente durante 15 a 20 días, que es el tiempo real de los juegos, iba a copar toda su capacidad y había que requerir una capacidad adicional que en ese momento y hasta el día de hoy no es existente. Vamos con la siguiente lámina. Y en el análisis, una vez que nosotros recibimos el presupuesto inicial, porque el Comité Olímpico Ecuatoriano asumió directamente el manejo y la revisión del presupuesto, nosotros también comenzamos a realizar un análisis un poco más complejo de las implicaciones económicas de los juegos. ¿Qué beneficios económicos tenían estos juegos realmente para terceros? Entonces, analizamos algunas variables, entre ellas el turismo deportivo, que al final logramos catalogar que era limitado al evento, había un limitado interés ante la validación deportiva de la relativa importancia en consecución de marcas top, es decir, como los Juegos Bolivarianos son juegos de un nivel bajo de rendimiento dentro del esquema de alto rendimiento, el turismo deportivo debe ser extremadamente limitado. No se calculaba que iban a venir más de 1.000 o 2.000 personas como mucho a la ciudad. Eso influía también en la gastronomía y la recreación, también limitado exclusivamente al evento. Consideramos que con la situación económica del Ecuador, de Guayaquil también, las personas no iban realmente a aprovechar la capacidad gastronómica o recreación que había en la ciudad, primero por el alto nivel de inseguridad y segundo, también por la baja capacidad económica. Y sabemos que cuando vienen las delegaciones del exterior, que en total se habían calculado 6.000 personas, básicamente estaba limitado eso a los comedores que había o que tenían que establecerse y a los desayunos que se servían por lo general también en los hoteles. Entonces, ese tema de beneficios económicos por el evento, nosotros lo vimos desde una óptica muy reducida, muy conservadora, más bien hacia una tendencia negativa. Es decir, si nosotros esperábamos que la ciudad reciba un impulso importante por estos bolivarianos, yo creo que estábamos haciendo un análisis equivocado de la realidad. En el otro punto de la transportación, la ciudad tenía que hacer también una inversión importante en unidades nuevas, porque se hizo un análisis muy sui generis sobre la situación de la transportación local y se pudo establecer que no había suficientes unidades de transporte modernas como para poder realmente con seguridad poder trasladar a todas las delegaciones en un espacio de tiempo tan reducido. Y como lo dije en hotelería, el copamiento de habitaciones disponibles versus ampliación de capacidad hotelera era otro tema a discutir porque había un faltante de aproximadamente 500 camas para ese evento. Y si venían 500 personas más del exterior, no había capacidad, sino que había que colocarlas en áreas adyacentes a la ciudad o en otras ciudades satélites más pequeñas. Vamos con la otra parte. Y aquí el otro punto que he puesto como una variable de implicaciones sociales deportivas. Obviamente lo que nosotros esperábamos era más y mejores áreas habilitadas para el deporte formativo y de alto rendimiento, nuevas posibilidades para desarrollar más deportes del ciclo olímpico, incorporación de equipamiento deportivo actualizado y la inserción de más chicos con talento a prácticas deportivas, disciplinas deportivas que para su práctica implican un alto costo económico y que en muchos casos en nuestro medio eran inaccesibles. Como ustedes vieron en los Panamericanos, no sé si el ciclo olímpico había 30, 36 disciplinas deportivas para las cuales habían habilitados espacios físicos para poder practicarlas, entrenar y competir. Bueno, en estos Juegos Bolivarianos, inicialmente los que se metieron en esta aventura solo habían establecido 18 disciplinas deportivas. Y para las 18 disciplinas deportivas es porque alcanzaba justamente un presupuesto de 9 millones de dólares para remodelar los espacios que físicamente existían y que en muchos casos tenían más de 30 o 40 años de vida útil ya. Entonces, eh,
cuando nosotros analizamos las ventajas y desventajas directamente desde el Comité Olímpico Ecuatoriano, y este relato mío es un poco para que también dimensionemos el tema desde otro enfoque, desde otro punto de vista. Cuando yo quiero planificar, organizar un evento de esta naturaleza, debo contar primero 100% con el apoyo del gobierno, pero no un apoyo del gobierno que sea simplemente un documento firmado con una carta de intención, sino que también deben definirse claramente los recursos económicos distribuidos a través de los años, como se hizo en Chile, por ejemplo. Ahí se ve claro el ejemplo, cuánto se hizo en el primer año. Creo que se entregaron 4 millones, el segundo año 40 millones, el tercer año 70 millones y después 100 millones o 150 millones de más en el último año para la construcción de infraestructura deportiva. En nuestro caso, con los vaivenes políticos también que existen en nuestro medio, uno de los grandes problemas era ese, decir, en 4 años o en 3 años podremos contar anualmente con esos presupuestos, y si llega un nuevo presidente y se cambia de presidente, el último el último valor de 100 millones lo dará el nuevo presidente o dirá que tiene otras prioridades. Y con ello se caían automáticamente también los juegos. Entonces, una de las cosas importantes para planificar juegos de esta naturaleza, que necesitan por lo menos 3, 4 años de una planificación para que salgan realmente de forma casi perfecta, por decirlo de alguna manera, es saber que el gobierno en cada año presupuestariamente tiene establecido en el presupuesto nacional los valores para ello. Y para que lo conozcan ustedes, por ejemplo, nosotros pedimos en el Comité Olímpico Ecuatoriano durante 2 años la partida presupuestaria, y el ministro nos decía cada vez: no se preocupen, ya el dinero lo van a tener, lo van a tener. Y durante 2 años exigimos dónde está la partida presupuestaria, dónde está el documento que certifique que los fondos van a estar disponibles. Ese documento nunca fue entregado. Hasta que al final nosotros dijimos, y me tomé la libertad de hacerlo como director ejecutivo del comité organizador encargado, de decir: por favor, señor ministro, nosotros hemos tomado la decisión que los juegos no pueden hacerse, porque nosotros primero no vamos a dejar ningún legado para la ciudad de Guayaquil, ninguno, aparte de la remodelación de algunos escenarios deportivos. No vamos a desarrollar más de 18 disciplinas o 15 disciplinas deportivas por falta de presupuesto. Y la idea de dinamizar otras actividades deportivas que puedan incorporarse al ciclo olímpico tampoco iba a ser posible. Entonces, eso es algo que en Chile, yo creo que en Santiago se ha logrado de una manera importante. Estoy seguro que en 2 años van a atender 100 personas haciendo esgrima. Nosotros en Guayaquil no tenemos a nadie haciendo esgrima el día de hoy, por dar un ejemplo, y somos una ciudad que ya mismo llega a 3 millones de habitantes. Sigamos con la otra lámina, por favor. Bueno, creo que ahí terminamos ese espacio. Básicamente esto estaba comprendido para 20 minutos. Lo que quiero resaltarles, y como importante, como una lección en un tema de un desarrollo de juegos extraordinariamente exitosos versus otros que no se dieron, y no se dieron, gracias a Dios que no se dieron, porque si nosotros hubiéramos aceptado eso al día de hoy, el que les habla estaría metido en un problema fenomenal, porque nosotros no tendríamos los recursos económicos este año para organizar los juegos, y tampoco se puede 6 o 7, 8 meses antes de los juegos decir no vamos a realizarlos, porque tampoco hay otras ciudades sedes que tengan el tiempo suficiente, los 2 o 3 años, para organizarse. Entonces, lo que yo resalto adicionalmente de esto es que el tema del legado es algo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta, especialmente en el desarrollo de disciplinas deportivas. Yo creo que los panamericanos tienen una cantidad fija de disciplinas deportivas para el ciclo olímpico. Los sudamericanos tienen otra, pero los bolivarianos no. Es decir, en los bolivarianos yo puedo armar juegos bolivarianos con 12 disciplinas deportivas o 14 disciplinas deportivas, y he dicho, he organizado los juegos bolivarianos. Un poco eso hace entender la baja, realmente el bajo impulso que a veces se le da a estos juegos, o la credibilidad que tienen. A mí me parecía extraordinario lo que he escuchado, que han ido a eventos de atletismo 300.000 personas,
en el caso nuestro, las expectativas de público en cada escenario eran mucho más limitadas. Nosotros calculábamos que para un evento de atletismo de los bolivarianos en Guayaquil no iban a ir más de 1.500 o de 2.000 personas en un caso máximo. En un evento de fútbol también no considerábamos que iban a ir más de 2.000 o 3.000 personas porque no son... eh, no son deportistas y no son categorías de deportistas que puedan generar el suficiente interés por parte del público para sentirse atrapados e ir a los escenarios deportivos. Por más publicidad y por más eh, interés que pueda haber habido, nosotros lo que consideramos importante es lo que se hizo en una parte. Ustedes llevaron a 45.000 chicos de colegios y escuelas públicas para que conozcan y vean otro mundo. Uno de los puntos focales nuestros era precisamente ante la ausencia de público que nosotros teníamos planificado, que no iba a ir casi público a los juegos. Suena paradójico, pero es así. Por la falta de interés en nuestro medio de ello, el mayor impulso que nosotros queríamos darle es a todos los colegios públicos, los fiscales municipales, llevar a miles de chicos precisamente a copar los escenarios gratis, de forma gratuita, para motivarlos a ellos a la práctica de deporte, a cualquiera de las disciplinas deportivas que sea. Es decir, nuestra estrategia no era poder llenar los estadios con un público que se entusiasme, sino eh, parte del legado era dejar que esa juventud conozca lo que es otra cosa, conozca lo que es ver un hockey sobre césped, que conozca lo que es ver un rugby, que había sido eliminado inicialmente cuando Guayaquil pidió la sede y nosotros insistimos y dijimos, no, si queremos desarrollar el rugby en la ciudad, tenemos que tener una cancha de rugby. Si queremos desarrollar hockey sobre césped, queremos tener una cancha de hockey sobre césped con agua para poder realizar este tipo de eventos. Si no, nosotros estamos haciendo una inversión que puede ser hasta relativamente inútil en nuestro intento y en nuestro deseo de generar precisamente ese legado que es que las personas se integren a hacer disciplinas deportivas que están en muchos de nuestros países prácticamente abandonadas: esgrima, badminton, squash, cosas de esa naturaleza que muchas veces no tienen acceso también a un amplio público y muchas personas tampoco ni siquiera tienen el dinero para comprarse una raqueta, por dar un ejemplo muy sencillo, pero que hasta cierto punto sí es válido. Entonces, nosotros no vimos que se cumplían muchas de las metas inicialmente establecidas y estábamos forzando realizar un evento internacional con el cual nosotros creíamos que no íbamos a poder cumplir a la altura de las circunstancias. Y nuestra idea sí era mínimo poder desarrollar 30 disciplinas deportivas, aunque sean solo Juegos Bolivarianos. Así que eso incluía para nosotros una inversión de 60 millones de dólares. Y ahí sí que no tuvimos ni siquiera el apoyo del presidente de la República. La presidencia de la República era una presidencia que no estaba motivada mucho por el deporte, que para ella el deporte era algo accesorio de lo principal. Y bueno, en Ecuador se gastan muchos millones de dólares en muchas cosas cuando dicen que no hay dinero, pero no se prioriza a veces la inversión en otras que pueden ser en el futuro muy rentables y que pueden ayudar a, como decía Claudia, no solo del fútbol vive el hombre. Y yo creo que en el Ecuador nuestros grandes logros al día de hoy son individuales. Tenemos campeones mundiales de lucha libre, y los deportes individuales son los que nos han dado muchas alegrías en los últimos años, y nosotros seguimos invirtiendo mucho en deportes colectivos que requieren muchos recursos y en los cuales el Ecuador no tiene esa trascendencia ni a nivel regional, ni sudamericano, ni panamericano. Peor panamericano, nosotros no tenemos ninguna incidencia en juego de equipos, que es un talón de Aquiles del Ecuador, y la oportunidad de los bolivarianos era precisamente potenciar eso. Así que esta es un poco mi experiencia en un evento fallido,
que quizás es buena para muchas reflexiones y que ustedes también Ah, siempre lo tengan presente. El otro es un modelo exitoso, el nuestro es un modelo que no tuvo éxito, pero que, y lo digo personalmente, pudimos pararlo a tiempo antes de que se convierta en un desastre. Es mejor retirarse, yo siempre digo, antes de entrar en una batalla donde uno va a perder con miles de efectivos, que enfrentarse a la batalla y salir totalmente derrotado. Así que hasta cierto punto, digo yo, nos retiramos con dignidad. Fue una cosa muy dura con la Odebo, fue un tema muy duro también con Panam Sport, pero creo que dejamos también muy en claro que uno no puede jugar con el nombre de un país organizando juegos donde el legado simplemente se reduzca a la remodelación de 5 o 6 escenarios deportivos. Y es impresionante, pero eran 9 millones de dólares en inversión de infraestructura deportiva. Así que esa es nuestra experiencia. Ecuador, Guayaquil, la última vez que invirtió mucho dinero fue en 1982 en el Mundial de Natación. Desde esa época no hemos tenido realmente eventos internacionales para la ciudad exclusivamente, y tenemos una infraestructura deportiva que todavía data de los años 60, con excepción de las piscinas, que tenemos 10 en Guayaquil, tenemos 10 piscinas olímpicas. Yo creo que hay otras ciudades que quisieran tener lo que nosotros tenemos, y cuando ustedes van a visitar las piscinas, de las 10, 8 están vacías. Con eso termino mi exposición. Yo creo que ya el tiempo también se nos escapa, y dejo simplemente esto como una experiencia que al final de cuentas fue una buena experiencia, porque implica saber qué es lo que no hay que hacer para que las cosas salgan bien. Y bueno, gracias por el tiempo, y cualquier pregunta es bienvenido. muchas gracias, Tomás. Posición muy interesante de toma de decisiones que sea responsable en el contexto latinoamericano. Un excelente ejemplo de cómo hacerlo. Pues finalmente llegamos a la última fase de nuestro conversatorio, en donde nuestro presidente, bueno, va a redondear estas últimas preguntas que dejamos en el tintero acerca del desvío presupuestario y algunas otras cosas que pudieran parecer interesantes, ya que ya no nos pusieron más preguntas. Sí, adelante, Agustín, muchas gracias. Ah, no tienes el micrófono, Agustín. Muchas gracias, Lourdes. Antes que nada, agradecer muy afectuosamente tanto a Claudia como a Tomás por la calidad de exposición que nos brindaron. Realmente ha sido muy interesante. Las dos en contraposición, cada una con la otra, y fueron dos experiencias muy fuertes. A mí me gustó mucho la exposición de Claudia por la cantidad de datos y cómo fue la planificación, digamos, de estos juegos. Me gustó mucho la inclusión social, el tema de los chicos llevarlos, cómo los deportistas los llevaban en el metro a la competencia también. O sea, realmente hubo algunas cosas que me interesaron mucho. Yo tengo, con respecto a lo de Tomás, también es muy interesante la toma de decisiones para evitar el desastre, cosa que en Latinoamérica muchas veces vamos al desastre directamente y no medimos las consecuencias de una mala decisión. Entiendo que, como bien dice Tomás, la falta de brillo o de jerarquía deportiva es lo que hace que también la gente no le interese, ¿no? Si hicieran un evento internacional, o sea, unos Juegos Olímpicos como los que se van a hacer en Francia, si los hicieran en Ecuador realmente despertaría entusiasmo y sería otra cosa, pero evidentemente estos juegos no despiertan un interés, y entonces creo que era una mala decisión haber
tratado de llevar a cabo y se retiraron justo sabiamente a tiempo para evitar un desastre. Como dice Tomás, es mejor retirarse que ir a un fracaso estrepitoso. Yo tengo una pregunta para Claudia, que es el tema del presupuesto asignado originalmente. No te voy a preguntar que no hubo desvío, seguro que hubo desvío, porque no existe obra que se haga que no tenga desvío presupuestario. Entonces, ¿estuvo muy alejado de lo que se estaba previsto originalmente? Es que, mira, yo creo que lo podemos dividir en dos áreas, porque el presupuesto inicial, claro, hablaban de, creo que eran 400 o 370 millones de dólares para toda la organización, en lo cual lo que era infraestructura, por ya más o menos los 100, ya, o 150, no sé, pero una vez que se armó la licitación y una vez que iniciamos las obras, o sea, ya que teníamos el contrato de obras, el desvío la verdad es que fue poco, fue un 5%, o sea, una vez que ya teníamos a la empresa constructora y teníamos un contrato con ellos, ese desvío fue poco, no superó el 5%, y la gran mayoría fue por situaciones de que se solicitaron más algunas obras nuevas. Pero tampoco te quiero mentir, Agustín, porque, claro, uno de nuestros icónicos en costos altos fue el centro acuático, porque, claro, una cosa es construir un centro acuático en 300 días y otra cosa es al costo que se construyó el centro acuático. Entonces, claro, inicialmente el costo para el centro acuático eran 36 millones de dólares. Estoy más o menos redondeando porque el dólar en Chile está más o menos a 1.000 pesos. Y claro, la oferta llegó por 50.000. Entonces, y en ese minuto nos llegó una oferta y ¿qué hacíamos? No nos queda otra, quedan 10 meses. No había lugar en Chile donde hacer la parte de toda la competencia acuática. Entonces, claro, hay diferentes maneras de mirar la desviación. Si me preguntas por la desviación de la obra ya contratada, fue poca. Pero la desviación del presupuesto original al final, ahí, claro, se produjo. Y fue un poco lo que te comenté. eh, Pandemia y escaso tiempo que teníamos para construir. Un 50% aproximadamente de En el más acuático, respecto que al diría presupuesto que fue original, como el ¿no? icónico de la desviación de plata, claro. Ahora, una vez que tuvo el contrato, prácticamente nadie se salió del marco, pero para empezar, para ponernos de acuerdo y empezar a jugar, ahí a eso costó carísimo. Claro. Eh, bueno, realmente muy, muy interesante los datos, realmente tomo como muy valiosa tu aporte para todos los presentes de la comunidad de Latinoamérica y Caribe. Te agradecemos mucho. A Tomás también le agradecemos mucho su presentación y su sinceridad para explicarnos. A veces no es tan fácil contar los problemas. Todos cuentan los éxitos y nadie cuenta la parte que no sale bien o como se planificó, por lo cual es digamos, es un elogio para él desde lo personal poder exponer y contar cómo fue una experiencia que no salió exitosa como habían planificado en principio. Eh, bueno, nosotros, como siempre, muy agradecidos con los ponentes por habernos brindado su tiempo. Todo este equipo trabajamos en conjunto para tratar de difundir y poner en valor y que la gente vaya conociendo a personas que trabajan en este ámbito, en todo el marco de Latinoamérica, Caribe, y realmente para nosotros es un gusto poder generar este tipo de actividades porque aprendemos mucho también de la calidad de los panelistas que nos prestigian. Así que muchas gracias Claudia, muchas gracias Tomás en nombre de todo el board directivo y de la comunidad de Latinoamérica y Caribe. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo conversatorio que calculo que será más para mitad de año, y los invitamos nuevamente a ingresar a nuestra página web y a nuestro LinkedIn y poder, bueno, mirar un poco, seguirnos y mirar las actividades.
junto con el Facebook, con el Twitter, tenemos las redes sociales. Así que muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias, Lourdes, por tu moderación también.